Ya estamos grabando. Correcto. Bienvenida la participante de apellido Montero. ¿Nos escucha? Sí, escucho. Bueno, cuénteme, ¿usted tiene experiencia previa o no sabe absolutamente nada acerca del BIT, Jessica? No sé absolutamente nada. Perfecto, perfecto. Es la persona ideal, porque aquí lo que estamos tratando es de crear una metodología en vivo para la divulgación, para la educación de esta tecnología. Jessica, para poder explicar el Bitcoin, yo lo que hago, porque es que no hay otra forma, es primero explicar el dinero. Vea qué interesante, porque si no, no me entiende. Entonces, yo le pregunto siempre a la persona a la que le estoy explicando si comprende claramente lo que el dinero significa, que si conoce las características que debe tener un metal o un material cualquiera para poder funcionar como dinero. ¿Tiene usted una idea de cuáles son esas características? Y si la respuesta es no, qué dicha, porque las voy a explicar, pero por lo menos hay que darle la oportunidad de que diga sí o no. No sé. Vean, el dinero, porque a lo largo de la historia muchas cosas se han utilizado como dinero, desde plumas de quetzal, pasando por granos de cacao, conchas de mar, metales. Hay inclusive una cultura todavía existente en la Polinesia, por allá del otro lado del mundo, que utilizan todavía hasta el día de hoy unas monedas de piedra que son gigantes, con un hueco en el centro de piedra. Entonces no se mueven, sino que son como unas estatuas. Y esa es una forma de dinero, no contante y sonante, pero dinero al fin, que viene siendo una declaración de propiedad. Y ahí estaríamos viendo el primer blockchain de la humanidad. Vea qué interesante. Yo sé que luego de esto, pues la gente está ahora más confundida que antes, pero bueno. Qué dicha. Vamos a llevar un proceso muy claro y sencillo hasta poder descifrar qué es lo que significan esas piedras tan antiguas, cuál es esa forma de dinero que ellos usaban, que no es la misma forma que nosotros usamos, pero que sí es dinero y que tiene una antigüedad superior, por ejemplo, al código de Hammurabi, y aquí estamos hablando de por lo menos 3.000 años de antigüedad. Esto a propósito de que hay gente que dice que el mal de la humanidad es el dinero y que el dinero debe ser eliminado porque es la raíz de todos los males, lo cual es una falacia, es una tergiversación de la naturaleza de las cosas por carencia de información, que es lo que vamos a clarificar aquí y ahora, ¿ok? Entonces vamos a proceder a explicar lo que es el dinero para luego poder explicar lo que es el Bitcoin. El dinero tiene varias características y una de ellas es que tiene que ser durable, tiene que durar toda la vida. Las plumas de quetzal, los granos de cacao y otros materiales no son eternos. El oro, la plata, sí que lo son. Y el Bitcoin también. ¿Qué es lo que pasa con el oro? Que solo hay una mezcla de dos ácidos que son capaces de diluir el oro. Entonces, no hay un elemento sobre la naturaleza que pueda disolver el oro. Tiene que ser combinado, tiene que ser una mezcla específica de ácido clorhídrico con ácido nítrico. Para conseguir el ácido nítrico uno tiene que pedirle permiso al gobierno porque es una sustancia sumamente peligrosa. Vea qué complicación. Y a eso le llaman agua regia, descubierta por los antiguos alquimistas por allá en la Edad Media. Ok, entonces tiene que cumplir la función de ser duradero. Los billetes bancarios no lo son. Otra característica que tiene que tener el dinero es que tiene que tener aceptación universal. Por donde usted vaya, el oro es muy bien recibido. Nada más es cuestión de ponerse de acuerdo en cuanto al precio para que se lo quiten de las manos fácilmente. Otra característica que tiene que tener el dinero es que tiene que ser infalsificable. Por ejemplo, el oro no se puede falsificar. Yo puedo tratar de engañar a alguien vendiéndole algo que no es oro, pero ese alguien obviamente no estaba lo suficientemente educado y por eso es que es estafado. Ahora, educarse en cuanto a la pureza del oro no es nada del otro mundo, es una explicación de menos de media hora y ya la persona queda completamente entendida. El Bitcoin no es falsificable. Los billetes bancarios sí lo son.
Otra característica que tiene que tener el dinero es que tiene que tener valor intrínseco, es decir, que valga por sí mismo. Y aquí hay toda una polémica y un debate filosófico que quizá nunca termine, porque si nos ponemos a hacer filosofía y tratamos de definir en su forma más esencial el significado de valor intrínseco, es decir, valor por sí mismo, los doctos en la materia, después de décadas de discusión, han llegado a la conclusión de que solo el oro tiene valor intrínseco de todas las formas de dinero que hay. Y aún así, hilando más delgado a nivel filosófico, ahí estaríamos ante otra falacia, porque al final lo que realmente tiene valor intrínseco para el ser humano es aquella porción de alimento que consume para poder seguir vivo, o aquel trozo de tela llamado ropa que le permite estar abrigado y no morir por algún resfrío, o la casa en la que habitamos. Estos tres artículos, conceptos que he mencionado, se consiguen a raíz del intercambio, y ese intercambio se expresa en forma de dinero, sí o sí. Algunos millennials o personas dadas a las filosofías simplistas del New Age hablan de eliminar el dinero y eso no se puede. No tiene ningún sentido, es imposible. Hablan del trueque como una sustitución del dinero que es lo que estamos utilizando ahora. Bueno, eso tampoco sirve. El trueque es muy complicado, es inservible porque tiene que ocurrir que usted tiene que poder abastecer, satisfacer la doble necesidad que implica, yo tengo una vaca que vender, pero aquel tiene 2 cerdos. Entonces, ambos tienen que encontrar específicamente aquel comprador de una vaca y aquel comprador de 2 cerdos que a la vez tengan una vaca o 2 cerdos. ¿Me explico? Entonces, no funciona. Por último, el dinero tiene que ser fungible, es decir, no importa cuántas veces yo divida este material, las partes resultantes de la división van a mantener el valor equivalente a la totalidad cuando se suman entre ellas. Paso a explicarme. El trigo, por ejemplo, yo voy, deposito una tonelada de trigo en un silo y yo paso un mes después y recojo una tonelada de trigo del mismo silo, pero no exijo que sea el trigo que yo entregué, porque tal cosa sería muy cara. Tendrían que hacerme un silo solo para mí, solo para mi trigo, y eso encarecería mis costos. Mi trigo saldría más caro que el de los demás, con lo cual yo salgo del mercado. Entonces, a igual calidad es indiferente la separación, no hace falta. Lo mismo ocurre con la leche, con el aceite. Mientras sea la misma calidad, todo anda bien. Y eso es fungibilidad. Ahora sí, entonces ya tenemos las principales características de lo que un material tiene que tener para poder funcionar como dinero, y podemos entonces proceder a analizar el Bitcoin como una divisa, porque hay que entender que el Bitcoin es varias cosas a la vez. Por un lado, es una divisa que está encriptada, por tanto es una criptodivisa. Por otro lado, es una red de bases de datos distribuidas y sincronizadas asimétricamente, y también es un protocolo. Todas estas cosas las vamos a ir explicando paso a paso, paulatinamente. Y entonces caemos en el análisis de lo que es el Bitcoin como divisa, como una criptodivisa. Y vemos que cumple con prácticamente todas las características que se requieren. Tiene que ser duradero. Al Bitcoin no lo pueden parar, ni aun todos los ejércitos del mundo puestos de acuerdo pueden detener la red de Bitcoin. Por tanto, es indestructible. El Bitcoin no se puede falsificar. El Bitcoin es fungible. El Bitcoin como divisa es una divisa que se divide a su vez en 100 millones de fracciones. Por ejemplo, nosotros en Costa Rica manejamos el colón costarricense, que se divide en 100 céntimos. Bueno, el Bitcoin se divide igual, pero en 100 millones de fracciones. Entonces es perfectamente fungible. ¿Y qué más? ¿Qué otra característica? Tiene aceptación universal. De hecho, desde hace 2 o 3 semanas, todos los bancos en Estados Unidos compran y venden Bitcoin. Visa Mastercard está por inaugurar su sistema para comprar y vender Bitcoin. PayPal también.
Entonces aquí lo que estamos viendo es que todos los bancos más grandes del mundo y las instituciones financieras más grandes del mundo, tras una guerra cruenta contra el Bitcoin durante 7 años, terminan abrazándolo porque no les queda de otra. Lo abrazan en procura de no desaparecer. Hablo literalmente. Esta tecnología destruye el 90% de los bancos, el 90% de los abogados y el 85% del aparato estatal. Entonces ya aquí estamos viendo el Bitcoin no como criptodivisa, sino el Bitcoin como paradigma global. Pero bueno, eso es tema que más adelante vamos a tratar de explicar mejor. Entonces, para finalizar, en este análisis nada más del Bitcoin como divisa, debemos decir que es una divisa encriptada. Y aquí vemos una de las tecnologías del Bitcoin, que es en realidad una integración de 3 tecnologías, 2 de ellas muy conocidas. Ya mencionamos la encriptación. Esta es una rama oscura de la matemática que ha estado con la humanidad desde los albores, ya que es fundamental para la guerra. La encriptación es aquel conjunto de técnicas que evitan que el enemigo en una guerra logre entender el mensaje interceptado. ¿Okay? Entonces, esta es la misma tecnología de encriptación que utilizan las tarjetas de crédito Visa, Mastercard desde hace unos 20 años y hasta la fecha no se ha registrado una sola falla o un solo caso en el que un hacker haya podido quebrar este nivel de encriptación. Todos los problemas de las tarjetas de crédito son de todo tipo, menos de ruptura de la seguridad de la encriptación. En eso no lo han logrado ni lo van a lograr en los próximos 50 años como mínimo. Siguen 2 tecnologías más que atañen ya a Bitcoin, que nos acercan más al concepto de Bitcoin, no ya solo como divisa, sino como otras cosas más. Pero a esta altura me gustaría, Jessica, preguntarle si usted tiene alguna pregunta, si le está quedando lo suficientemente claro. Cuénteme. Bueno, hasta ahora, pues puedo decir que sé un poco más claramente, pero aún me falta aprender muchas cosas. Ok, pero todo lo que hemos visto está claro. Ok, bien. Vamos a analizar la segunda tecnología que también es muy conocida, que utiliza el Bitcoin, y yo necesito que usted me cuente si usted conoce el sistema de archivos compartidos, en inglés llamado peer-to-peer. No había escuchado sobre eso. Ok, es un sistema que permite que usted comparta los archivos que usted decida con una red y todos los otros miembros de la red están haciendo lo mismo. Entonces uno, por ejemplo, puede bajar archivos de software, archivos tipo videos, musicales, manuales de todo tipo, puede bajar libros, puede bajar películas, ¿verdad? Pero a la vez usted se compromete a compartir el material similar que usted tiene en su disco duro con el mundo. Y bueno, entonces Bitcoin utiliza la tecnología de archivos compartidos para estar enlazados todos al mismo tiempo en una red que se conoce como la red de Bitcoin. ¿Okay? Y ahora viene la tercera tecnología, que es la que es absolutamente revolucionaria y la que se le asigna a un personaje enigmático, mítico, no sabemos si existe o no, que es en apariencia quien creó el Bitcoin, que se asignó el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Y esta es la tecnología de la cadena de bloques, también llamado en inglés blockchain. Para poder explicar esta tecnología, que es una de las tecnologías más revolucionarias de la historia de la humanidad, comparable con la imprenta de Gutenberg o la máquina de vapor, debemos antes asegurarnos que entendemos bien el concepto de base de datos. ¿Usted tiene una idea, Jessica, de lo que una base de datos significa en su forma más simple? Almacenar información, supongo. Correcto. A mí me gusta usar el ejemplo de una gaveta.
Yo llego todas las noches, saco todas mis facturas, recibos del supermercado, tiquetes de bus y todo, y los tiro en la gaveta y cierro y me olvido de ello. Y para mí eso es una base de datos. Que sea una base de datos funcional es otra historia, pero es en principio una base de datos. Es un banco de información. ¿Ok? Bien. Cuando utilizamos Facebook, cuando vamos al registro civil, sea a pie o en línea, estamos utilizando una base de datos centralizada. Solicitamos algo y se nos da. En el caso del registro civil, podemos pedir una cédula de identidad y nos la dan. Pero el punto es que ese proceso es un proceso centralizado. ¿Cuál es el problema con la centralización? Entre muchas otras cosas que tiene, la más inmediata es que son vulnerables a los hackers. Ocasionalmente llega un hacker y se dedica, a veces por puro vacilón nada más, a botar una base de datos importante llamada Twitter, llamada Facebook. A veces quieren cobrar, como fuera. Logran hacerlo porque es centralizado. Ahora vamos a explicar lo que es una base de datos descentralizada. Y para ello tenemos que imaginar una red de computadoras flotando en el hiperespacio, enlazadas, como veíamos antes, en el sistema de archivos compartidos, prendidas todas a la vez, además protegidas en esta capa de encriptación que no ha sido violada hasta el día de hoy, que están copiándose, y aquí viene la parte más importante, están copiándose la información una a otra de manera asimétrica, es decir, no lleva una secuencia establecida, sino que es aleatoria, y todas terminan de copiarse la información una a otra cada 10 minutos alrededor del mundo. Esto, la red distribuida asimétricamente, es la síntesis de esta revolución de la humanidad que está ocurriendo en este momento. ¿Qué es lo que pasa con esta metodología? Volvamos a la idea esta de que un hacker bota una base de datos centralizada. En este caso, si un hacker quiere hacer eso, no puede, porque cuando va por la tercera base de datos que logró botar y faltan 1000 o faltan 10,000, pasaron los 10 minutos y su trabajo se perdió y tiene que comenzar desde cero. Entonces es humanamente imposible traerse abajo una red distribuida de bases de datos, ni aún con todos los ejércitos del mundo. ¿Cuál es la trascendencia de esto? Bueno, que entonces estas son redes públicas. Usted puede participar libremente, no tiene que pedirle permiso a nadie. Y esto es una sustitución de las entidades financieras, porque todo lo que se escriba en una base de datos es inviolable, nadie lo puede alterar. No hay forma de cambiar las cosas, tampoco se puede borrar. Entonces, toda aquella confianza que me otorgaban las entidades financieras como intermediarios, generadores de confianza, que al final siempre fallaron, siempre los bancos quebraron una y mil veces y se llevaron en banda a todos los cuentacorrentistas, a todo el pueblo, se lo siguen llevando periódicamente. Todo eso terminó, porque la confianza que yo tenía que depositar antes en un intermediario financiero, ahora lo deposito en una aplicación autónoma y descentralizada como lo es Bitcoin, lo que significa que no hay personas gobernándola, no hay un presidente del Bitcoin, no hay un dueño del Bitcoin, no hay capacidad de que algunos con muchísimo dinero tomen decisiones con respecto a cómo ocurre el Bitcoin, cómo se desarrolla. Además, el programa tiene incluido el asunto, el punto esencial de que a los 21 millones de Bitcoins el sistema se bloquea y no hay forma de volver a producir más Bitcoins en la historia. Eso podría ir ocurriendo alrededor del año 2100. ¿Y por qué es eso? Porque esa es la forma que tenemos, la única forma que tenemos de garantizarnos de que los bancos centrales nunca más vuelvan a emitir dinero nacido del aire que tenga uso, porque pueden seguir haciéndolo y no importa si el pueblo no lo usa, con lo cual no van a seguir haciéndolo, lógicamente. Pero el punto es quitarles esa posibilidad de seguir produciendo dinero nacido del aire, que es la fuente literalmente de todos los males de la humanidad. Esta
limitación que le imponemos ahora a los gobiernos nunca antes podía haberse llevado a cabo si no fuera con la tecnología que ahora disponemos, conocida como la cadena de bloques. No, pues supongo que, bueno, creo que uno de los puntos, no sé si entendí mal, que las criptomonedas son un método más seguro, supongo. Absolutamente. Ajá. Ok, entonces iba entendiendo. No hay forma de que se la roben, a no ser de que usted ande repartiendo su clave ahí, dejándola a la libre, como con la tarjeta de crédito. Si quiere, publica la clave suya para que, ¿verdad? Sí. No hay forma. Si hay algo con lo que no lo pueden estafar a uno, es con Bitcoin. Y aún así, la gente sigue siendo estafada con Bitcoin por una sencilla razón. No están entendiendo la descentralización. No están entendiendo la libertad, no saben manejarla. Bueno, y entonces, ¿usted de tener la capacidad económica invertiría en Bitcoin, sí o no? ¿Y por qué? Cuénteme, Jessica. Bueno, quizás más en el futuro podría considerarlo como una opción, pero tendría que estar informada al 100% de todo lo que conlleva. Yo he estado analizando, digamos, el proceso que ha tenido David y pues, no sé, me parece interesante, pero por ahora no estoy interesada. Quizás en el futuro sí me animaría. ¿Y qué opinión le merece si le contara que ahora todos los bancos en Estados Unidos están por entrar a comprar y vender Bitcoin después de haberle hecho la guerra durante 7 años? Nada más su opinión. Pues supongo que se están dando cuenta, no sé, de que el dinero ya como físico está perdiendo campo, supongo. Exacto. Algo así. Exacto. Están preparándose para la muerte del dinero tal y como lo conocemos hoy. Solo a manera de consejo para el futuro, cuando quiera invertir, el Bitcoin ya ahora está muy caro. Le sale mejor a usted y a cualquiera que nos esté escuchando comprar Litecoin, que es otra muy buena criptodivisa. Es de hecho una bifurcación de la cadena de bloques de Bitcoin, y cuando el precio del Bitcoin sube muchísimo, todos los usuarios de Bitcoin lo que hacemos es comprar Litecoin para seguir haciendo transacciones en Litecoin, porque nos hace exactamente lo mismo que Bitcoin. Es absolutamente robusta como Bitcoin, puesto que utiliza la cadena de bloques de Bitcoin, pero sale absurdamente más barata, mientras que un Bitcoin está costando en estos momentos $11,500. Litecoin, que le digo, hace lo mismo, cuesta $56 ya mismo. ¿Ve? Entonces, para que en un futuro, si se decide, vaya considerando comprar mejor Litecoin y no Bitcoin, a no ser que usted vaya a invertir una suma alta como arriba de $1,000, entonces sí le va a servir comprar Bitcoin. El punto es que a partir de este precio, la utilización de la cadena de bloques de Bitcoin para pagos pequeños o la compra de montos pequeños en Bitcoin sale mucho más cara que si lo hace con cualquier otra que es buena, porque hay varias más que son buenas. ¿Ve? No entiendo. Bueno, entonces, yo no sé, José, también, si tiene alguna pregunta. Si no, yo creo que ya podemos terminar acá. Ahora, si tienen preguntas, yo con muchísimo gusto les voy contestando. No, yo entendía la tecnología que conlleva Bitcoin y otras altcoins también, más o menos. Ok, perfecto. Yo tenía una pregunta sobre más o menos, sobre como economía, como una posible burbuja ¿cómo se llama esto? En la bolsa de valores. Mire, esa burbuja lleva más de 30 años. Es la misma burbuja de que está a punto de explotar. Absolutamente. Vea, para no hacerse mucho enredo, la forma más simple de darse cuenta del estado de las cosas, del estado tan anormal de la situación económica, es lo siguiente. Hace menos de un mes o un mes más o menos, el precio del crudo, del barril de crudo, estuvo a menos $43.
Eso nunca había ocurrido en la historia de la humanidad. Bueno, de la humanidad que usa petróleo, ¿verdad? En los últimos 100 años. Desde que usamos petróleo jamás nos hubiera ocurrido que íbamos a recibir $43 y nos apersonábamos por un barril de crudo. ¿Qué haremos con ese barril? Es otra historia, pero eso ya es lo suficientemente anormal para indicarnos que todo anda patas arriba y que estamos en pie por razones políticas, obviamente, por razones electorales. Y lo otro es los intereses en cero. Nunca habían ocurrido los intereses en cero en 5,000 años de la historia de la humanidad, más aún intereses negativos a partir del 2006. Los intereses negativos son la falacia madre. No puede ser que no le sigamos llamando lo que deben ser, son pérdidas. El interés negativo es pérdida, pero no quieren llamarle pérdida, entonces recurren al eufemismo del interés negativo. El interés negativo significa que usted llega, compra un bono del Banco Central Europeo o del Estado alemán, que es lo más sólido, por 10 años, y cuando termina el plazo de 10 años, usted nada más recibe su dinero de vuelta y listo, no ganó nada. ¿Para qué hacer eso? Nadie entiende, pero es que después, en el 2006, justamente en Alemania, en Suiza, en Finlandia, en Austria, en Japón y en 2 o 3 países más aparecieron los intereses negativos. Es decir, usted invierte para que el gobierno esté bien, para usted 10 años después recibir menos. Es decir, usted pierde y sin embargo esa modalidad todavía está presente en la mayoría de estos países mencionados. Explíquenme eso, nadie lo puede explicar. Es un absurdo. Entonces, ¿para qué se hacen todos estos absurdos? Todos los intereses negativos y otro montón de triquiñuelas más, suprimir el precio del oro, por ejemplo. Todo es para evitar que la bolsa de valores caiga. Si la bolsa de valores cae, se desata el pánico y sabemos que va a caer, no hay forma de que no caiga. Lo que lo está sosteniendo son las elecciones en Estados Unidos. Apenas ocurran, otra historia va a ocurrir. ¿Alguna pregunta más antes de que se nos extinga? Porque estamos usando la versión gratis de Zoom y ahí dice que en 6 minutos se acaba el cuento. Yo tengo otra. Esto es como, ¿qué opina usted? ¿Qué cree que pasará después del coronavirus? Mire, tal vez especie de guerra fría para solucionar el problema financiero, que por lo general se resuelve en guerra. Ese es el punto, mire, que tenía que haber una guerra y alguien dijo no va a haber guerra. Ese que dijo no va a haber guerra, ya sabemos quién es. Cuando Donald Trump recibe la presidencia de Obama, había 7 guerras abiertas. Yo estaba ahí documentando. Bueno, no estaba en las guerras, pero estaba pendiente de eso. Okay. Y Trump las paró todas. Y de ahí le han intentado hacer guerras en diferentes partes del mundo y él no cae, no muerde el anzuelo. Entonces, como había que explicarlo de alguna forma y Trump no les permitió la guerra nuclear, la tercera guerra mundial, como quiera llamarlo, entonces desarrollaron la pandemia. ¿Qué viene después de la pandemia? Ergo, después de las elecciones, porque la pandemia termina después de las elecciones. Va a haber una cura milagrosa. Simplemente la prensa va a dejar de hablar del asunto, me imagino, porque ya muchos de ellos van a estar en la cárcel. Aquí viene el arresto masivo de decenas de personas en diferentes niveles, en diferentes organizaciones, incluida la prensa, el gobierno, el gabinete de Obama y etcétera. Lo que viene después de las elecciones es una intensificación del colapso. Ya va a haber menos temor de Donald Trump para simplemente decir, bueno, las cosas son como son y ahora viene el verdadero golpe, ¿verdad? Y si hay una mínima intervención de parte de los gobiernos, entonces vamos a tener una recuperación bastante rápida y me refiero a unos 10 a 15 años. Eso es rápido, porque una depresión de este calibre, comparable por muchas veces superior a la de 1929, y esta osciló entre 15 a 20 años, ¿verdad? No se tiene claro porque se metió la Segunda Guerra Mundial y eso alteró el escenario y dicen unos que es gracias a la guerra que se recupera y otros que son más normalitos explican la cosa diferente.
¿Alguna otra pregunta antes de irnos? Yo estoy bien, no sé si Jessica tenga alguna. No, yo solamente quiero agradecerle por su tiempo y por compartir su conocimiento con nosotros. Ok, y Jessica, si quiere seguir sabiendo sobre esta tecnología y las últimas noticias con respecto al acontecer geopolítico, entonces visite en Facebook Martín Valores Inmobiliaria de su servidor, o si no, también puede aprender mucho más sobre economía y sobre criptodivisas en el canal Tao y Economía en YouTube también de su servidor. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes dos y ojalá podamos hacer otra de estas pronto. Chao. Chao, muchas gracias.